Hermanos, es un gusto volverlos a saludar a través de estos medios. Reciban un fraternal abrazo a cada uno de mis hermanos en las diferentes iglesias hermanas allá en Oaxaca, en San Pedro Tlemimilulpan, Yecapistla y San Mateo Jalpa. Le voy a invitar que abramos la palabra de Dios en la carta a los Romanos, en su capítulo 10, versículo 13 y 14. Vamos a leer 3 versículos de este capítulo. Carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que Él sea hablando a nuestras vidas a través de esta hermosa palabra. Bendito Padre, nuevamente, Señor, nos acercamos confiadamente ante su trono de gracia, pidiéndole, bendito Dios, que usted siga, Señor, obrando en nuestras vidas. Padre Santo, le pedimos que usted siga, Señor, tocando los corazones, que usted siga dirigiendo nuestros pasos, Señor, a través de su palabra, Señor, y que cada uno de nosotros, Señor, pongamos por obra, bendito Padre, cada una de estas enseñanzas, bendito Dios, porque qué tan importante es, Señor, que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores, Señor, de esta hermosa palabra. Le damos gracias, bendito Padre, por la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos, bendito Dios, que usted ha tenido a bien, Señor, guardarlos en el hueco de su mano santa, bendito Padre. Permítanos, bendito Dios, seguir adelante, bendito Padre, con esta encomienda suya, Señor, el de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bendito Padre. Le damos gracias en el poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a leer nuevamente el versículo 13. Dice así la palabra de Dios: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice el versículo 13. El versículo 14, el apóstol hace unas preguntas retóricas, diciendo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Por lo regular, hay 3 maneras generalmente en el cual cada uno de nosotros conocemos al Señor. Una de ellas es cuando alguien nace en el Evangelio. Otra es porque alguien tal vez nos trajo a una iglesia, a un templo, y ahí nos hablaron de la palabra de Dios. Y otra es porque alguien nos habló de la palabra de Dios. La mayoría de nosotros conocimos del Señor porque alguien nos habló, o alguien nos invitó, o alguien nos visitó para que conociéramos el mensaje de salvación. Pero de alguna otra manera hubo alguien quien se preocupó por llevarnos el mensaje a nuestras vidas. Pero alguien nos habló de alguna manera u otra, y en mi caso hace 24 años alguien me habló de Dios y conocí del Señor e hice mi profesión de fe. El versículo 13 vemos que el apóstol hace una declaración. Dice el versículo 13: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esa es una declaración que el Evangelio nos dice, el apóstol, que el Evangelio es para todo el mundo. Los judíos
siempre pensaron que el Evangelio, que era el Evangelio de ellos y que el Evangelio había comenzado por su padre Abraham, y por eso ellos veían y hacían de menos a los gentiles. Ellos no comían con los gentiles, no podían utilizar algunos utensilios que los gentiles habían utilizado, porque ellos pensaban que eran los únicos salvos. Y cuando el apóstol Pablo escribe palabras como esta, porque todo aquel, dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor salvo, haciendo énfasis que el Evangelio es para todo el mundo, ellos prácticamente estas palabras le caen como un balde de agua fría. Y el Evangelio es para todo el mundo. Y la palabra Evangelio quiere decir buenas noticias. Por eso el Evangelio son buenas noticias de Jesucristo, buenas noticias de salvación, buenas noticias del perdón de los pecados. Todo lo que nos habla de la palabra de Dios son buenas noticias para cada uno de nosotros. Y este versículo nos enseña que la salvación es para toda raza, para toda tribu, para toda lengua, para toda nación. La salvación es para todos. Dios no discrimina absolutamente a nadie. La salvación es para todo el mundo, para todo aquel que acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. El capítulo 10 de esta epístola a los romanos, en el cual tenemos la enseñanza de este día, en este capítulo, curiosamente, hay 10 preguntas en todo este capítulo. Y en los 3 versículos que nosotros vamos a detenernos, encontramos 4 preguntas que nos hace el apóstol. No, la primera pregunta es, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La segunda pregunta es, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? La tercera pregunta es, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, las respuestas a estas preguntas las encontramos al revés de estas preguntas. Y los vamos a poner en el orden en el cual habíamos acabado. Como número 1, tenemos, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué nos indica esto? Entonces, hay que enviarlos para que prediquen. Dice la tercera pregunta que habíamos leído, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, hay que predicar para que escuchen. Y después dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces tienen que escuchar para creer. Y la última es, ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Qué nos dice esta pregunta? Entonces tienen que creer para poder invocar. Entonces hay que enviarlos para que prediquen, para que escuchen, para que crean y después, para que después puedan invocar. Y amados hermanos, eso fue exactamente lo que hicieron con cada uno de nosotros, con usted y conmigo. Eso fue exactamente lo que hicieron. Nosotros venimos porque alguien nos habló del Evangelio. Y aquí en Romanos 1:16, aquí mismo en esta epístola, 1:16, dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gloria a Dios. Nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios
para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Fíjese, hermano, que con la muerte, con la resurrección y la ascensión de Jesucristo, los discípulos se quedaron con esta gran responsabilidad. ¿Usted es discípulo? Entonces usted y yo tenemos esta gran responsabilidad. Por eso fue que en Hechos, capítulo 8, versículo 4, nos dice, Hechos 8:4, vayamos a Hechos 8:4. Dice así: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, los cristianos, iban por todas partes. ¿Qué iban haciendo? Anunciando el evangelio. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué es lo que hacía? Predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, que oyendo y viendo las señales que él hacía. La iglesia, hermano, los discípulos fueron esparcidos, pero cada uno de ellos, hermano, no se quedaron callados. Dice aquí, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y vemos que cada uno de nosotros, hermano, como discípulos, como hijos de Dios, tenemos esta gran responsabilidad. Mira, amado hermano, tenemos que entender que como iglesia de Jesucristo, y no hablo solamente de la iglesia de la Divina Trinidad, estoy hablando de la iglesia universal, entendamos que fuimos llamados y fuimos creados para anunciar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Para eso fuimos creados. Para eso fuimos creados. Para eso nos salvó Dios. Para eso Dios nos llamó. Y en este caminar del Evangelio hay cientos, yo creo que miles de personas que se apartan y se meten por allá, se meten por acá, pero nosotros fuimos creados, hermano, para anunciar el mensaje de salvación a toda aquella persona que no conoce de Dios. Porque así como usted, como yo, que antes que no conocíamos del Señor, alguien nos habló, alguien nos invitó. Pero nosotros, hermano, fuimos creados, cada uno de nosotros, para anunciar este evangelio de salvación. Y muchas veces hemos hablado que no es malo tener riquezas. No es malo el tener una casa, el tener una profesión, el tener un carro, el tener una esposa, el tener un esposo, el tener una familia. No es malo. Lo malo es que todas estas cosas nos puedan apartar del propósito por el cual nosotros fuimos creados. Eso es lo malo. Dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito, llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Dígame una cosa, hermano. Aquellos que reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, ¿qué es lo mejor que nos pudo haber pasado? ¿Qué es lo mejor? Algunos dirán, pues el haber conocido a mi esposa, el haber conocido a mi esposo. No, hermano, no es eso. Lo mejor que pudo habernos pasado
es conocer a Cristo Jesús. Eso es lo mejor que nos pudo haber pasado en nuestra vida. El Evangelio es amplio. El Evangelio es profundo. El Evangelio es mucho más de lo que podemos imaginar. Es mucho más. Y hay muchas personas que no se atreven a compartir el Evangelio. Porque muchos dicen, es que no sé qué decir. Es que no sé qué compartir. Y hay muchas personas que ciertamente dicen, es que el Evangelio es muy complejo. Sí, hermano. El Evangelio es complejo, pero entendamos mínimo que el Evangelio, hermano, que entendamos que el Evangelio incluye un arrepentimiento, entender la obra expiatoria de Jesucristo. O sea, entender que Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Tenemos que entender que cada uno de nosotros, a través de esa obra, hermano, nosotros somos reconciliados con el Padre, a través de Jesucristo. Tenemos que entender que cada uno de nosotros, tenemos que entender la divinidad de Jesucristo, entender que Jesús no es un ser creado, que Jesucristo es Dios mismo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender del Evangelio. Tenemos que entender que Jesús fue sin pecado, que el derramamiento de su sangre ha servido para pagar nuestros pecados, hermano. Que la salvación es por fe y es por gracia. Que no nos ha costado nada. Es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que entender. Tenemos que entender que Jesús venció la muerte a través de su resurrección. Tenemos que entender que nosotros no estamos solos, que el Espíritu Santo está con nosotros, que Dios está con nosotros. Eso es parte del Evangelio, pero quiero decirle algo, hermano. Todo eso no lo aprendimos desde el día que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Todo esto lo hemos aprendido poco a poco. Lo hemos aprendido poco a poco. Quiero que veamos unos ejemplos en la Biblia de que cómo va a creer la gente si nosotros no fuésemos enviados. ¿Cómo va a creer la gente? Si cada uno de nosotros, hermano, no tomamos ese ministerio de la reconciliación. Si cada uno de nosotros no hablamos de esta salvación tan grande que ha venido al mundo a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo sé que usted tiene en la mente, y mucha gente que no conoce de Dios, muchas veces vivimos en un mundo muy ocupado. Un mundo que ahorita la gente está metida en el materialismo, está metida en el trabajo, está metida en la escuela, lleno de actividades. Todos tenemos 3 o 4 cosas pendientes que hacer. Pero le voy a decir una cosa, hermano. Tenemos que hacer tiempo. Todas estas cosas no suceden por inercia, sino que lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer con conciencia. No por inercia, sino con conciencia. Tener en mente y en corazón, cada uno de nosotros, alguna persona en el cual nosotros conozcamos o que sepamos que ellos no conocen de Dios. Lo debemos de tener en la mente. Muy claro. Que cada uno de nosotros tenemos que hablarle a esa persona. Y hay muchos. Hay muchos en la familia que no conocen del Señor. Tenemos que nosotros que hablarle, tenemos que insistirle a esa persona. Y de eso quiero hablarle esta tarde. Vayamos al Evangelio de San Juan, en su capítulo 4. San Juan 4. San Juan 4. Y en este capítulo tenemos uno de los pasajes de las historias muy lindas del Evangelio. Cuando Jesús habla con una mujer, con la mujer samaritana. Usted conoce la historia.
No lo quiero leer porque usted lo puede leer ahí en su casita con más calma, para no tardarme. Pero quiero llegar a la médula de esta situación. Versículo 39. San Juan 4:39. Dice la palabra de Dios, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, ¿qué pasó? Creyeron. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús, en Él, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces, ¿qué pasó? Con muchos samaritanos, dice que creyeron. Y quiero que ponga atención, dice, ¿por qué creyeron muchos samaritanos? Porque la mujer les habló. Quiero que entendamos una cosa. Nosotros tenemos que compartir el Evangelio, hermano. No es cosa suya ni cosa nuestra si la persona acepta a Cristo o no. Porque esa es función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence a la persona de pecado y de juicio. Esa es la función del Espíritu Santo. Pero usted y yo tenemos una responsabilidad, hermano, de compartirle, de hablarle a la gente. Y eso implica en todos lados. En la casa, en el trabajo, en la escuela, en la calle, donde usted se encuentra, hermano. Tiene una responsabilidad de hablarle a la gente. Tenemos esa responsabilidad de hablarle a los amigos, a la familia, a los parientes, a los vecinos, a los amigos, etcétera. A todo el mundo, hermano. Vemos que aquí tal vez la mujer pudo haber recibido el mensaje. Y tal vez esta mujer pudo haberse quedado callada. Pero no. La mujer fue y habló. La mujer fue y les dijo, aquí en el versículo 40, dice, entonces vinieron los samaritanos a él, a Jesucristo, y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos, más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amados hermanos, escuchen bien. Dios me va a hacer responsable de todas las personas que yo conozco y no les he hablado del Evangelio. Dios lo va a hacer responsable a usted de no compartirle a todas aquellas personas que no conocen de Dios, hermano. A esa niña, a esa vecina, a ese amigo que usted conoce y que usted no les ha hablado del Evangelio. El responsable va a ser usted. El responsable voy a ser yo. Dios nos puso ahí, hermano. Dios nos creó con ese fin. El que usted y yo vayamos a compartir las buenas nuevas, las buenas noticias. Ese es el Evangelio. Compartir las buenas noticias a toda criatura, a toda persona que no conoce del Señor. Tenemos que hablar del Evangelio, hermano. Quiero ver 4 justificaciones, tal vez más comunes, el por qué no les comparto la palabra. 4 justificaciones más comunes. Una de ellas es que yo no sé qué decirle. Otra es que a mí me da miedo.
Otra es, ¿qué tal si me confundo? ¿Qué tal si me hace preguntas y yo no sé contestarlas? Otra justificación, ¿qué tal si me pregunta algo y yo le contesto otra cosa que no puede ser? Y más justificaciones. El hombre, por naturaleza, se justifica de todo. Pero ¿sabe cuál es el mayor problema? ¿Sabe por qué algunos no comparten de la palabra? Tristemente, por su mal testimonio. ¿Por qué no comparten de la palabra en su trabajo? Por su mal testimonio. ¿Por qué no comparten de la palabra en su familia? Por su mal testimonio. Tristemente. Hermanos, tenemos que compartir la palabra. Así como un día a mí y a usted le compartieron, yo tengo que compartir. Así como a usted le compartieron, usted también tiene que compartir. Invite a su casa a personas inconversas, hermano. Muchas veces sí es muy grato, lleno de gozo, el invitar hermanos a su casa. El poder compartir el pan y la sal. Pero también, hermano, tenemos que invitar a personas inconversas. Que de alguna otra manera que ellos puedan ver que cada uno de nosotros como hijos de Dios, como también nosotros podemos compartir con ellos. Que así cuando estén ellos reunidos con nosotros, ellos puedan ver cómo nosotros oramos por los alimentos. Y estando ahí, no sé, podemos decirle, ¿sabes? Somos cristianos, nosotros espero no se molesten. Y el poder estar conviviendo. Y el poder platicar de Cristo, poder platicar del Evangelio. No platicar de las personas, no platicar de otras situaciones muy diferentes, sino algo que nos atañe de gran importancia es que ellos conozcan de Dios, que ellos conozcan de Dios. Lo que usted primeramente le puede decir, Dios cambió mi vida. Eso es algo que puede iniciar el evangelismo, el que puede iniciar algo, la antesala de la evangelización. Usted puede decirle, Dios cambió mi vida. Tal vez yo era una persona iracunda antes de conocer a Dios. Yo era una persona que tenía vicios, yo era una persona que tenía problemas. Yo era una persona que mi vida estaba llena de circunstancias adversas, llena de problemas. La segunda cosa que usted le puede decir, desde que conocí al Señor, mi vida tiene un propósito. Porque antes de que conociéramos al Señor, nuestra vida no tenía un propósito. ¿Sabe cuánta gente hay sin propósito en la vida? Hay muchos. ¿Cuánta gente trabaja para comer y come para trabajar? Gente sin propósito. ¿Usted cree que cuando una persona pone en el Facebook, es que me acabo de levantar, es que me estoy bañando, estoy desayunando? ¿Usted cree que ese hombre o esa mujer tengan una vida con un propósito? Claro que no. Claro que no, hermano. Esa persona no tiene nada que hacer. Pero cuando usted conoce a Dios, se te abre el corazón y empiezas a soñar con un montón de cosas que puedes hacer para que el nombre del Señor sea conocido, hermano. Ahora sí en nuestra vida hay un propósito. Usted puede decirle, mira, el día que conocí al Señor, mi vida tiene un propósito. Antes no sabía ni dónde venía ni a dónde iba.
Pero ahora que conozco a Dios, mi vida tiene propósito. Ahora que conozco a Dios, mi vida tiene sentido. Antes no había ni una esperanza. Ahora tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Otra cosa que usted le puede decir: yo desde que conozco a Dios, tengo una profunda paz en mi corazón. Y esto es muy importante, hermano. ¿Qué es lo que nos da esa paz, hermano? Es la confianza que tenemos en Dios. Dice la palabra de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Antes, hermano, nos afligíamos de todo. Antes estábamos preocupados de todo, hermano. De todo y de nada. Pero cuando vino Cristo a nuestra vida, nos dio una profunda paz a nuestro corazón. Una paz, hermano, grande a nuestra vida. Y esa paz nos la trajo Jesucristo por la confianza que cada uno de nosotros tenemos hacia Él. Por eso viene esa paz a nuestra vida. También le puede decir que desde que conozco a Dios entendí que mi vida tiene valor. Porque cuántas personas, hermano, cuántas personas, y hay muchas, y esto se lo digo porque hay muchas personas que creen que nadie nos amó, que nadie nos quiere, que nadie nos apoyó. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, hermano, cuando nosotros conocemos a Dios, Dios nos dice: mira, yo mandé a mi hijo a morir en la cruz por ti. Ese es el gran amor de Dios. Ese es el gran amor que Dios tiene por usted y por mí. Esa es la manera tan grande que Dios nos ama. El haber Él entregado su Hijo, su unigénito, para que usted y yo fuésemos salvos, para que usted y yo estuviésemos en la presencia de Dios. Ese es el gran amor. Y si Él hizo todas estas cosas por mí, entonces, hermano, mi vida tiene valor. Su vida tiene valor. Ahí está demostrando el gran amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Por eso, hermano, tenemos esa gran responsabilidad de ir y hablarles, de evangelizarlos, de discipularlos, de llevarlos al templo. Esa es la gran responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, hermano. Muchas veces, hermano, yo he escuchado testimonios de hermanos que dicen: es que yo vi a una persona y yo le compartí de Cristo. Yo vi a tal mujer que tenía problemas y le compartí de Cristo. Pero tristemente, hermano, le compartes. Pero no los discipulas. Pero no los llevas al templo, hermano. Y esa es una gran responsabilidad. Porque no solamente se trata de evangelizarlos por un momento. Se trata también de discipularlos. Prácticamente, hermano, de tomarlos de la mano, de encaminarlos, de enseñarlos y de llevarlos al templo. No solamente se queda en unas cuantas palabras, sino que cada uno de nosotros, hermano, tenemos que dar fruto. Cada uno de nosotros, hermano, debemos de tener en nuestro corazón y en nuestra mente esa encomienda tan grande, hermano, que Dios nos ha dado como hijos de Él. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Romanos 10: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán
si no fueren enviados. Mire, Dios, hermano, Dios nos recompensa a cada uno de nosotros. Dios no se queda con nada. Dios, hermano, nos da una remuneración. Hasta eso, hermano, Dios nos paga. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y hoy más que nunca, hermano, tenemos esa responsabilidad. Hoy más que nunca, en este tiempo. ¿Cuánta gente, hermano, está sufriendo? ¿Cuánta gente vive en incertidumbre? ¿Cuánta gente vive llena de temores, de enfermedades? ¿Cuánta gente en este tiempo está sufriendo? Aquí tenemos, hermano, la respuesta en nuestras manos. Aquí tenemos la respuesta a todos esos problemas. Usted y yo tenemos esa responsabilidad. Tenemos que meditar, hermano. Tenemos que meditar qué estamos haciendo. Si verdaderamente cada uno de nosotros, hermano, nos estamos esforzando. Si cada uno de nosotros verdaderamente, como dice la palabra de Dios, estamos manifestando ese amor a nuestro prójimo, hacia todas esas personas que no conocen del Señor. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Cerremos nuestros ojos, usted se encuentre. Demos gracias a Dios por su palabra. Porque Dios sea redarguyendo nuestra vida. Y que cada uno de nosotros nos paremos en la brecha. Que cada uno de nosotros, nuestros hogares, nuestra vida, sea un oasis de paz para todas aquellas personas que no conocen de Dios. Cerremos nuestros ojos. Bendito Padre. Gracias, bendito Dios, por esta su palabra. Gracias, Señor, porque entendemos esa gran responsabilidad, Señor, que usted nos ha dado. El ir y hacer discípulos a toda criatura. Ir y compartir, Señor, estas buenas noticias, estas buenas nuevas de salvación a toda la gente. Toda aquella persona, Señor, que se encuentra sufriendo, que se encuentra llena de temores, que se encuentra en enfermedad, bendito Padre. Le pedimos, bendito Dios, que usted nos dé, Señor, la dirección, el entendimiento, la sabiduría para que en cada uno de nosotros vayamos y compartamos este evangelio de salvación a toda criatura. Le pedimos, bendito Padre, que usted ponga las palabras correctas en nuestra boca, en nuestra mente y en nuestro corazón, bendito Dios, pero para que cada uno de nosotros vayamos y anunciemos este evangelio. Le damos gracias por cada uno de mis hermanos que han tenido a bien el esforzarse, el seguir adelante, el buscar, Señor, su rostro, el escudriñar sus palabras, bendito Padre. Le damos gracias en el poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.